Muy buenos días, televidentes, y bienvenidos a este capítulo de Si no sabes, te enseñamos. El día de hoy les contaremos sobre las pistolas eléctricas más conocidas como Taser, pero para hacer la explicación mucho más amena, trajimos a varios invitados especiales. Entre ellos está la hija del creador de las pistolas eléctricas, un físico y dos maravillosas científicas. Comencemos. Bienvenida, Macarena Cover. Cuéntanos un poco de cómo tu papá creó las pistolas eléctricas y cuál fue la evolución de estas. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme a tu programa. Claro que sí. En la violenta década de los 60 en los Estados Unidos, mi papá, Jack Hoover, leyó en un periódico una llamativa noticia que relataba cómo un hombre acabó accidentalmente sobre una valla electrificada. Esto le llamó la atención, pues el protagonista de la noticia quedó temporalmente inmovilizado por la valla. 18 meses después, salió un artículo llamado El desafío del crimen en una sociedad libre, que recomendaba que los policías dispusieran de medios no letales para detener rápidamente amenazas sin provocar graves lesiones sobre sus víctimas. Todo esto lo indujo a aventurarse en sacar al mercado su idea de usar la electricidad para incapacitar. Pero había un pequeño detalle. El dispositivo tenía que tener un nombre. Mi papá era fanático de unos cómics llamados Tom Swift and His Electric Rifle, por lo que TSR, las iniciales del nombre de la caricatura, empezarían a encabezar sus patentes, aunque poco después su difícil pronunciación la solucionaría añadiendo la A, con la que pasaría la historia como Taser. De 1966 a 1974, en el desarrollo del arma no letal que mi padre llevó a cabo, descubrió que los impulsos de alta tensión y de muy corta duración no eran perjudiciales, pero tenían un gran efecto fisiológico y psicológico sobre seres humanos y animales. Más adelante, de 1971 a 1974, mi padre realizó pruebas con voluntarios humanos bajo la supervisión del Dr. Frank Summers, junto a dos cardiólogos y un fisiólogo, utilizando la maquinaria para cardiogramas e instrumentación médica del Joseph's Hospital en el condado de Orange, Florida. En 1974, con los estudios realizados, mi padre desarrolló el primer taser de 7 vatios de potencia, el cual era considerado legalmente como un arma de fuego al utilizar pólvora negra como carga de proyección. Después, en 1993, fue fabricado el Air Taser, también de 7 vatios, fabricado en polímero de alto impacto. Dejó de ser considerado como arma de fuego, ya que no utilizaba pólvora negra. En 1994, el Air Taser modelo 3400 salió a la venta, mejorando la anterior versión al reducir su tamaño un 50%. Utilizaba como propulsor una cápsula de nitrógeno comprimido y se le añadió un mecanismo de sincronización automática para la administración de pulsos de energía. De 1994 a 1999 se llevaron a cabo investigaciones importantes. En 1999, el Taser M26 fue el primer dispositivo de control electrónico que, sin ser un arma de fuego, conseguía detener individuos agresivos. Después, en 2002, concluyeron los estudios. Se llegó a la conclusión que con niveles de energía mucho más bajos que con el Taser M26, se obtendrían niveles de control más altos ante individuos agresivos. En 2003, el modelo de cuarta generación X26 introdujo una estimulación eléctrica más eficiente llamada tecnología de forma de pulso, que causaba contracciones musculares más fuertes. Más adelante, en 2007, el Taser C2 fue diseñado como una versión para uso personal, por esto su tamaño es más reducido. En 2009 salió a la venta el Taser X12 y Taser X3. Este último es multidisparo y se puede paralizar varios objetos al mismo tiempo. Muchos se parecen a un proyectil de disparo. Y por último, en 2011 salió el Taser X2, que cuenta con un láser dual. Muchísimas gracias, Macarena, por esa explicación tan enriquecedora. Y ahora que ya conocemos la historia de la pistola eléctrica, les contaré un poco de las partes esenciales del Taser. El Taser cuenta con 8 partes principales. El dardo se clava a la piel del objetivo, los cables eléctricos, los cuales transmiten la carga eléctrica de la pistola a los dardos, seguida de las baterías de litio, que almacenan la energía, el seguro, que evita que el arma se dispare por accidente, el gatillo que acciona la compresión del gas para el disparar de los dardos, la mira láser, la cual ayuda a disparar los dardos con mucha precisión,
El chip de almacenamiento fue parte fundamental que registra los datos generales del disparo, quién lo efectuó, en dónde, a qué hora, entre otras, y puerta del cartucho. Pues bien, cuando los dardos entran en contacto con el objetivo se crea un circuito totalmente cerrado. Pero déjenme les doy una breve introducción de qué es un circuito cerrado. Un circuito cerrado es una configuración eléctrica que tiene una fuente de energía anudada a uno o más componentes receptores, unido mediante un material conductor que permite la salida y un retorno de la corriente. La circulación de la corriente a través del circuito permite suplir la demanda de energía de los elementos interconectados. En síntesis, un circuito está cerrado cuando la intensidad de la corriente eléctrica circula desde la fuente de energía primaria hasta el receptor objetivo del circuito. El objetivo primordial de un circuito eléctrico cerrado consiste en transmitir energía eléctrica a través de sí con la finalidad de suplir una demanda específica. Sin embargo, no me termina de quedar claro el funcionamiento de este dispositivo, así que ahora le damos paso al físico invitado, para que nos cuente un poco más en detalle el funcionamiento y el mecanismo de disparo de la pistola eléctrica. Adelante. Claro, Rodrigo, el funcionamiento es similar al que se realiza con una pistola de fuego. Tras ser desenfundada y empuñada, se debe quitar el seguro. Para ello, con el pulgar de la mano que se dispara, se gira la palanca del seguro hacia arriba. Al mismo momento, se activa el láser y la linterna de la luz. Cuando se presiona el gatillo, saldrán dos dardos que contienen electrodos y que a su vez están conectados al arma mediante cables de metal, por los cuales el dispositivo envía cargas eléctricas con el fin de evitar que el objetivo pueda realizar de forma voluntaria algún tipo de movimiento. La pistola Taser posee un mecanismo de disparo que funciona por medio de la compresión de un gas. Este consiste en que en un pin de metal estalla un pequeño frasco con un gas comprimido, lo cual impulsa los dos dardos. Aquí se puede evidenciar la ley de Boyle, la ley de la presión y el volumen, ya que el gas comprimido del frasco es direccionado a los compartimientos de los dardos. Aquí podemos ver cómo la presión disminuye gradualmente, ya que el gas se está desplazando a un área con mayor volumen. Esta presión genera la suficiente fuerza para desplazar los dardos a una distancia de 7.5 metros. Aún así, la distancia idónea es de 3 a 4 metros, para no perder precisión en el disparo. Y como dijiste, Rodrigo, en el momento en que los dardos entran en contacto con el objetivo, se crea un circuito cerrado, debido a que permite la salida y el retorno de la corriente. Esto quiere decir que permite que la energía almacenada se mueva. Esto solo puede darse gracias al circuito interno del taser, el cual es un circuito hecho en paralelo, que a su vez está compuesto principalmente por un transformador, varios condensadores, un circuito integrado 557 y unas baterías. En este circuito, los condensadores almacenan energía en modo de campo eléctrico. El transformador tiene la función de regular el voltaje y la corriente. El circuito integrado 555 es el encargado de convertir la corriente del circuito en un impulso eléctrico, el cual a su vez es el que inmovilizará al objetivo. Por último, las baterías tienen la función de brindar el voltaje al circuito. Muy interesante la explicación, la verdad es que no conocía tanto sobre este artefacto. Ahora daremos paso a la doctora Gray para que nos explique los efectos en el cuerpo humano al implementar el taser. Cuéntanos. Buenos días, Rodrigo. Es importante aclarar que el efecto de la corriente eléctrica depende de su intensidad y no del voltaje. Se considera que una descarga tiene efectos graves en el organismo cuando está por encima de los 50 miliamperios. A 1 miliamperio producirán un leve hormigueo en la zona de contacto. De 1 a 10 miliamperios se pueden producir contracciones musculares, incluso en estructuras grandes y de soporte, como los músculos de las piernas y de los brazos. En este caso, se dan movimientos involuntarios, y en el caso de mantenerse el contacto, la contracción permanente se identifica como una parálisis. En estas corrientes no se darán efectos perjudiciales para la salud, si se dan en exposiciones cortas. En cuanto a los 50 miliamperios, se producirán contracciones que pueden afectar los músculos respiratorios. En este caso, si el contacto se prolonga, se puede producir asfixia debido a la contracción constante de los músculos respiratorios. Entre 75 y 100 miliamperios, estas descargas son letales, con el contacto de menos de un segundo. Hacen que el corazón altere su ritmo y se produzca, como se conoce, una fibrilación ventricular. El corazón es incapaz de bombear sangre, lo que consecuentemente puede llevar a paros cardíacos. Los lugares en los que el disparo trae una repercusión son en la nuca, que ocurre un shock neurológico instantáneo, el omóplato,
que hay una confusión y neutralización de 1 a 3 segundos, en la cintura, que se da una contracción muscular, y en la cadera, que ocurre una neutralización inferior inmovilizante. Muchas gracias, doctora Gray. Ahora estamos con la doctora Jan. Por favor, cuéntanos sobre los efectos neurológicos que esta arma puede causar. Buenas noches, Rodrigo. Las armas paralizantes tienen una gran cantidad de repercusiones neurológicas. Cuando las armas paralizantes son ejercidas sobre un cuerpo, se encargan de enviar constantes choques eléctricos al mismo. Toda esta electricidad entra al cuerpo y ataca al sistema nervioso. Normalmente, las células nerviosas envían información del cerebro al resto del cuerpo a través de señales eléctricas. De esta manera, el cuerpo humano usa pequeñas cantidades de electricidad, aproximadamente 100 milivoltios, para poder transferir e interpretar información. Al agregar más electricidad de la que nuestro cuerpo puede soportar, este se ve afectado de diferentes maneras que perturban el funcionamiento neuronal y nervioso. Ahora hablemos un poco acerca del sistema nervioso. Este funciona mediante la sinapsis, un proceso llevado a cabo gracias a las células especializadas, es decir, las neuronas, los neurotransmisores y los receptores. Las neuronas poseen la capacidad de recibir y decodificar información en forma de señales eléctricas y químicas, siendo así responsables de la transmisión de impulsos eléctricos. Los neurotransmisores son los mensajeros químicos liberados de las neuronas durante la sinapsis para transferir información a las células vecinas. Los receptores, por otro lado, son proteínas que le permiten a la célula en blanco recibir el mensaje. Son capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica para transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. Al ejercer un arma paralizante sobre el cuerpo, la red de comunicaciones nerviosas es severamente perturbada, ya que tiene que lidiar con muchas señales eléctricas intensas y confusas. Además, la sinapsis del cerebro es saturada de mucho trabajo, imposibilitándolo de cumplir con su trabajo regular y deteriorando su capacidad cognitiva. Gracias, doctora Jan. En definitiva, el día de hoy hemos aprendido demasiado. Y así, una vez más, concluye nuestro capítulo de Si no sabes, te enseñamos. Hasta la próxima.